Hola, buenos días. Pues aquí con un tiradero. Estoy reacomodando. Conseguí estas repisitas con un descuento del 70%. Si quieres, puedes conseguirlas en Miniso. Te cuestan 38 pesos cada una. La verdad se me hicieron muy baratas. Este es para una amiga. Y entonces yo ya tenía unas. Mire, y se me hacen muy prácticas porque ocupan poco espacio y me ayudan a organizar. Necesito organizar eso y otras latas que no encuentro aquí para que ocupe este espacio que tengo aquí vacío. Entonces voy a ver cómo lo reacomodo y que poco a poco me acompañes a reacomodar. Es que no encuentro las latas, la verdad. Tenía latitas con muchas cosas. Y encontré estas que ya las tenía medias ordenadas, que son con gomas y cosas así. Pero me acuerdo que tenía una con clips gigantes. Miren. Y quiero juntarlo, pero no los encuentro. Y vean, no sabía que tenía tinta para sello. Pues sí tengo. Entonces quiero reorganizar las cosas y acomodarlas en ese espacio y que queden las latitas ahí, como quedaron aquí. Y luego, cálmense, encontré cosas que no pensé que tenía. Miren, tengo washi tape de My Melody y de Hello Kitty. Y dije, ay, pues los voy a usar. O sea, es que luego uno guarda las cosas y no se acuerda en dónde. Y tengo herramientas que yo hacía porcelana fría. Y dije, voy a ir acomodando de tal manera, y también mi cajón, que es un desastre. Entonces, pensé que aquí estaban mis latas que tenía vacías, porque son de este estilo, como de este. Y dije, voy acomodando y todo. Pues no me creerán que tengo hasta lapiceros nuevos. Y dije, ay no, esto ya es un pecado. Y entonces tengo que reacomodar y ver qué tengo, qué puedo usar y qué puedo obsequiar. Entonces voy a ver. Y es que si no acomodo ahorita, no, ya después no. Y ya saqué mis agujas, porque es que tengo el tiradero en todos lados, miren. Tengo esta caja que tenía llena de agujas, ya la saqué. Aquí tengo cosas, pero la humedad me está atacando. Miren, necesito reacomodar para que la humedad no me afecte al mueble. Y voy a seguir poniendo mi deshumificador, que es el que estoy poniendo ahorita. Y reacomodar aquí. Porque no, o sea, esto es un desastre. Y miren, tengo más cosas aquí. Vean, es que la humedad sí se está transminando. Entonces, tengo que ir viendo qué tengo en cada caja. Ay, vean. Ah, es que tengo un problema. Ojalá alguien me deje un comentario dónde puedo conseguir los repuestos. Porque estas ya están, ¿cómo se llama? No las puedo usar. Ya me las acabé. Entonces, ya no sé qué hacer con ellas. Y me encantan, pero quiero comprar los repuestos, miren. Uy, vean lo que acabo de encontrar. Este lapicero o portaminas me lo encontré en la universidad. Lo usaba yo en la universidad. Toda mi carrera la estudié con esto. Vean, ya hasta le borré el número. Pero quiero reacomodar todo esto. Entonces necesito ver qué puedo mover. Y quería sacar mi máquina de coser y tenerla acá
pero no sé, tengo que revisarla por la humedad también, porque no se me vaya a molar. Pero pues voy a ver, voy a ir sacando cosas y encontrar las cajitas que les digo, porque miren, aquí tengo más cosas, pero también necesito poner un orden, porque no, soy un desastre. La verdad soy un desastre. Y vean, y necesito acomodar. Y ahorita que puedo, y vean, tengo aquí otra caja. Y aquí tengo más. Entonces necesito reacomodar esta área. Y mis perfumes los tengo aquí, pero ay no, tengo un desastre. Tengo que acomodar para que quede bien. Porque he ido comprando estas fundas para que las cobijas se hagan pequeñas. Nada más necesito comprar más. Y vean, aquí está la de los listones. Necesito acomodar. Tengo que acomodar todo. Entonces, a ver qué tal me va y les voy a ir documentando cómo me va en este nuevo proyecto. Ay, ok. Adivinen que ya las encontré las latitas y ya tienen todas cosas. Es que las tenía en la caja de allá abajo y no me acordaba. Pero ya nada más me falta el desorden de aquel lado. Pero ya saqué mis agujas, ya acomodé, ya más o menos quedó. Y es que luego no usa uno las cosas porque no las tiene a la mano. Entonces, ya mejor las tengo a la mano y ya quedó. Entonces, ese espacio ya quedó. Y sí me gustó cómo se ve. Muchos me pusieron que tenía muchas cosas. Es que sí, tengo muchas cosas. Ah, y adivinen que también ya acomodé esta caja. Saqué lo que no tenía que era basura. La reacomodé. Pero es que miren, todo lo que tengo es que sí lo uso. Realmente sí lo uso. Entonces, sí son cosas que voy utilizando para tejer amigurumis y cosas así. Y entonces ya voy acomodando. Ay, es que sí, se hizo un tiradero. Y entonces es lo que no me gusta. Y entonces ahorita ya nada más voy a acomodar esta parte. Y no sé si bajar la máquina y poner las libretas mejor aquí, porque me cuesta mucho estarme agachando. Y como tengo aquí el costal de relleno, entonces voy a ver eso. Pero ya, ahí la llevo. Ahí la llevo y espero ya terminar pronto. Porque no, ha sido un tiradero. Miren, ya se ve más vacío y ya reacomodo aquí bien porque el ventilador no cabe. Y luego quiero poner aquí también el deshumificador. Y no puedo. Y no sé dónde poner mi secadora de cabello. Es que aquí entra mucho el sol, entonces no la quiero ahí, pero no tengo espacio para ponerla aquí. Si no la voy a... Y en el baño me da ansias por la humedad, pero no sé, estoy pensando a ver qué tal me va. Pues ya quedó, más o menos. Ya tengo más espacio. Y vean, ahora sí. Es que ese es crochet, pero es que una clienta siempre me pedía cosas. Pero ahorita últimamente no me ha pedido nada. Entonces, pero ahí lo tengo. A ver si dejo aquí tantito el deshumificador, porque si el mueble le puede pasar algo, aunque le da el sol todo el día, tiene humedad. Entonces, ahora sí ya quedó más o menos arreglado. Ay, perdón que mi respiración sea así, pero es que la verdad, sí me cansé de estar agachada. Me cansé. Ojalá puedas aprovechar la oferta de 38 pesos las repisas. Se me hicieron muy buen precio
No sé si están en todos los minisos. Ah, otra cosa, le voy a tejer una funda a la caja de los Kleenex, así como de este estilo, pero lo ando haciendo, pero poco a poco. Bien, entonces sí quedó, sí me gustó cómo quedó. Ya puse orden, ya desaparecieron otras cajas. Entonces poco a poco voy a ir acomodando mis cosas. Y este mueble era de mi esposo, nada más que él ya no lo quiso. Y me lo dio y dije, me dijo, ¿sí te sirve? Y yo, sí, 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 sí. Y dijo, sí, yo tengo muchas cosas, pero todas las utilizo. La verdad, todas las utilizo. Soy de las que utilizan todo porque si no, ¿para qué lo compro? De hecho, me pasó algo curioso. Le dije a mi esposo, es que quiero el ramo de Hello Kitty. ¿Ven los ramos que están sacando hermosos? Cálmense, 500 pesos con 2 figuritas, porque hay uno más grande que tiene 3 figuras y hay de 4. No, yo dije, no, ¿cómo pa' qué? Y me dice mi esposo, siempre no la quieres. Le digo, no, no, no quiero nada. Y no lo compré. Dije, ¿para qué? O sea, ni lo voy a usar, o sea, no. Y ya no lo compré. Y entonces por eso mi esposo me dijo, de 14 de febrero te compro eso. Y me las compró. Me compró las 3 repisas en 38 pesos. Y la verdad, yo había comprado estas en 129 que costaban. Miren, de veras, no se los puedo, no les miento. Y sinceramente, no la podía creer. 129 cada una. Y entonces, y esas que me compré ya tienen como 2 años. Entonces, no, dije, lo que gasté en una, me compró mi esposo las 3. Y creo que más barato porque fueron 117. Y dije, no. Y para el ramo de 500 dije, ay, no, mejor si quiero, mejor mis repisitas y sirve que ocupo ese espacio. Y miren, y ya quedó bien. Mi espacio otra vez quedó ordenado. Y me encantó mi zapatera. Ay, ven los regalos que me dieron. Le puse las calcomanías de globo. De Harry Potter. Y entonces, me encantó. Ya se ve limpio y ordenado. Entonces, espero que te haya gustado este pequeño video. Mañana lo publico porque voy al Seguro Social y no tengo tiempo para tejer, porque ya saben cómo es eso. Que a pesar de que ya le quitaron el Seguro Social a mi esposo, pero tenemos 2 meses ya de gracia que le llaman y pues que me den medicamentos lo más que se pueda. A ver, deseenme suerte y a ver qué tal nos va, porque no, ya, ahora sí que ya no sé ni qué más hacer. Apoya viendo mis videos, dale like, recomiéndame, déjame un lindo comentario. Miren, dicen que si no dejas 3 palabras mínimo en los comentarios que no te los hacen válidos. Ay, la verdad, yo eso siento feo pedirles a ustedes que 3 palabras, que no sé qué. No, ya, lo que me dejes es bueno. Ya con que veas mis videos, eso me ayuda muchísimo. Y espero te siga gustando mi canal. Nos vemos. Cuídate mucho y que tengas mucho estambre para tejer. Bye.